Bien, vamos a comenzar a grabar este laboratorio. Este laboratorio es una actividad de CCNA2, es del capítulo número 6, donde habla de enrutamiento estático. Tenemos una tabla de direccionamiento y también tenemos una tabla que es de la base de datos de VLAN. Y también tenemos los requisitos que debemos completar en este laboratorio. El primer requisito es configurar el enrutamiento inter-VLAN según la tabla de direcciones. Tengo el router 1 y tengo las interfaces y también las subinterfaces que van a tener IP de cada VLAN. Voy a mirar cómo está el laboratorio. Actualmente este laboratorio en el switch 1 ya tiene, si yo hago un show VLAN, ya tiene las VLAN creadas. Show VLAN brief. Ya tengo la VLAN 10, VLAN 20, 30, 88 y 99. La 88 es la VLAN administrativa y la 99 es la VLAN nativa. Eso es importante para cuando tengamos que configurar las puertas TRAN. Y la VLAN administrativa también importante porque el switch va a tener IP de esa VLAN. Entonces ya tenemos creada las VLAN en este switch. La asignación de puerto también está hecha según la tabla. Tenemos las puertas asignadas a cada VLAN. ¿Qué me pide el primer requisito? El primer requisito es que configure el enrutamiento inter-VLAN en R1. Para eso debo crear bajo la giga 00 estas subinterfaces, 5 subinterfaces. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En R1 tenemos que configurar enable, configure terminal, interface giga 0 slash 0.10. Ahí creé la subinterfaz para la VLAN 10. Encapsulation DOT1Q, que es 802.1Q, y luego aquí coloco el ID de la VLAN. Ahora IP address. ¿Cuál es la IP de la giga 0010? Es la 10.1, la primera IP de la VLAN 10. Entonces dijimos 172.31, 172.31, 10.1 con máscara 24. Me sobró un 255. Luego repito el comando para crear la interfaz giga 0020. Si yo quiero colocar la IP primero, si coloco por ejemplo 20.1, aquí me dice que la interfaz o la subinterfaz primero antes de colocar la IP debe ser parte del encapsulamiento TRAN. ¿Cuál estamos usando? Este encapsulamiento, el 802.1Q, el estándar 802.1Q. Por lo tanto, debo colocarle encapsulation DOT1Q 20 y recién puedo colocar la IP. Lo mismo para la 30. 30 encapsulation DOT1Q 30 y colocamos la primera IP de este dominio de broadcast, la 30.1. También tenemos la 88. Encapsulation DOT1Q 88 y le ponemos la primera IP de la VLAN, que es la 88.1. Todas con máscara 24. Después tenemos la 99. Encapsulation DOT1Q 99 y la primera IP de la VLAN 99. Vamos a mirar las configuraciones. Do, show, running.
Ese es un comando que me sirve para ver las configuraciones que tengo actualmente en su interfaz. Ahí. El otro comando que me sirve es do show IP interface brief. También aparece aquí el estado. Fíjate que actualmente las subinterfaces están administrativamente down. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la interfaz física bajo la cual se crearon estas subinterfaces está shutdown, está administrativamente down. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir a la interface giga 0/0 y a esta interfaz colocarle no shutdown, levantarla administrativamente para que levanten todas las subinterfaces. Si hacemos un do show IP interface brief, ya todas las subinterfaces están up. Lo que vamos a continuar haciendo en este laboratorio es el segundo requisito, que debemos configurar el enlace troncal en S1. S1 está conectado al router 1 a través de la giga 01. Por lo tanto, aquí tenemos que configurar el enlace troncal. Enable configure terminal interface giga 0/1. Switch port modetran. No te olvides que esta puerta viene por defecto en Dynamics y nosotros la vamos a forzar a modetran. Podríamos también deshabilitar switch port no negotiate para deshabilitar la negociación de DTP. Luego tenemos que decirle switch port tran native VLAN, y aquí tenemos que decirle cuál es la VLAN nativa. Fíjate, según esto la VLAN nativa es la 99 y eso estamos diciéndoselo al switch en la giga 01. 99. Si yo hago un do show interface tran, ya dice que esta puerta está tran y que la VLAN nativa es esa. En el router 1 también tenemos que decirle a su interfaz do show running. Fíjate en esto, no lo hicimos, pero aquí en la puerta giga 0099 teníamos que ponerle encapsulation de Otunoku native. Eso lo vamos a buscar en la 99. Ahí, encapsulation de Otunoku native do show running. Ese comando es importante, le estamos diciendo al router que esa su interfaz, ¿cierto? Es la interfaz o la VLAN nativa. Cuando router 1 se quiere comunicar con switch 1 a través de algún protocolo del tipo CDP u otro protocolo, lo va a hacer a través de la VLAN nativa, que es la 99, y ese tráfico no se va a etiquetar entre router 1 y switch 1. Ya tenemos entonces esta parte de aquí. Yo lo que haría ahora es probar conectividad desde un host a otro host que son de distintas VLAN para ver si el enrutamiento entre VLAN se está ejecutando. Voy a hacer un ping desde VLAN 10 a VLAN 88, a la 8824. Voy a ir a PC A y voy a colocar ping 172.31.88.24. Espacio "-t". Aquí en Packet Tracer el "-t" es después de ping, "-t". Y tengo aquí un ping continuo. Vamos a probar la conectividad
entre estos dos dispositivos. Ya tenemos conectividad. Voy a parar el ping. Fíjate que si de ese host yo quisiera hacer ping hacia un host externo, por ejemplo el 209, voy a hacer ping a ese host 209.165.200.30. No tengo conectividad, me está respondiendo mi gateway y me dice que el destino es inalcanzable. Eso es porque el router 1 no tiene ruta hacia ese host externo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, empezar a configurar el enrutamiento en esta topología. El requisito me dice que configure primero 4 rutas estáticas conectadas directamente en HQ para llegar a la VLAN 10, 20, 30 y 88. Lo que me está diciendo es que desde este router, ese router no tiene a las redes de las VLAN conectadas directamente. Por lo tanto, si yo en HQ realizo un show IP route, este router no tiene directamente conectada, letra C, ¿cierto? Voy a colocar show IP route connected para que me muestre cuáles son las redes directamente conectadas. No tiene la 172.31.10, 20, 30, 88. Por lo tanto, cuando HQ quiera enrutar algún paquete hacia esas redes, no tiene o no sabe cómo hacerlo. Entonces lo que me está pidiendo acá es que yo le genere ruta desde HQ hacia las VLAN. En HQ lo vamos a hacer, fíjate, y dice que es por interfaz saliente. ¿Cómo sería la configuración de una ruta estática? IP route, la red destino 172.31.10.0. No apunto a un host, sino que apunto a un grupo de hosts, y ese grupo de hosts se representa por la dirección de la subred. Coloco la máscara 255.255.255.0 y aquí, fíjate, voy a colocar preguntar. Yo podría colocar como argumento, puedo colocar una IP de siguiente salto, o sea, yo podría colocar la IP de la serial 00 del router 1. La serial 00 del router 1, que tiene la IP 172.31.1.2. Eso sería ruta estática con IP de next hop o siguiente salto. Y se coloca la IP del salto siguiente. O también puedo colocar una interfaz. Puedo colocar la interfaz serial 0/0/0. Esa interfaz es la interfaz saliente por medio el router HQ va a encontrar esas redes. No es la serial 10 ni la serial 11 porque hacia allá no están las VLAN, es hacia dirección R1 y dirección R1 es por medio de la serial 00. El laboratorio me pide que lo haga por interfaz saliente o interfaz directamente conectada. También lo podría hacer colocando, fíjate, una IP de siguiente salto 172, la serial 00 tendría la 172.31.1.2, 172.31.1.2. En otros sistemas operativos yo podía colocar ambos argumentos, la IP y la interfaz de salida.
la IP de siguiente salto, como también la interfaz saliente. Ya en los sistemas operativos de ahora o coloco uno o coloco la otra. Yo voy a colocar solamente la interfaz directamente conectada. Aquí me hace una advertencia, ¿cierto? Dice que si no es una interfaz punto a punto, puede impactar la performance. Entonces, ¿por qué siempre me dice este mensaje? Este es un enlace punto a punto. HQ no tiene otra dirección más que R1 para enrutar los paquetes hacia esas redes. Pero por ejemplo, si aquí este enlace fuera un enlace Ethernet, si fuera un enlace Ethernet ya no me serviría una interfaz saliente, sino que tendría que ser un gateway de siguiente salto. ¿Por qué? Porque si es Ethernet, el router HQ tendría que buscar de la IP de siguiente salto la MAC para poder encapsular en capa 2. Pero si en Ethernet se le coloca interfaz de salida, ¿cuál sería la MAC que va a colocar en la trama para enviarle esa trama al router 1? No tendría una MAC o no deduciría una MAC para enviarle los paquetes encapsulados en una trama. Entonces la recomendación es que en un enlace punto a punto es válido colocar como argumento la interfaz saliente, pero en un enlace del tipo Broadcast Multiple Access, una red Ethernet, recomendable colocar la IP de siguiente salto. Así el router entonces en su tabla RP busca la MAC de esa IP de siguiente salto. Vamos a R1 nuevamente y como ya construimos la primera ruta estática hacia la VLAN 10, también lo vamos a hacer a la VLAN 20. El mismo argumento sería el 00. Tenemos para la VLAN 30 y tenemos para la VLAN 88. Vamos a ver do show running. Aquí están las 4 rutas. Las 4 tienen argumento interfaz saliente, interfaz directamente conectada saliente. Dijimos que es la interfaz serial 00. No se coloca la interfaz serial 00 de al frente, sino que es la interfaz local. También puedo ver si tengo ruta con do show IP route static. Y ahí entonces la palabra la letra S es de static. Entonces tengo ruta hacia la red por medio de una interfaz directamente conectada que es la serial 00. ¿Qué más me pide el laboratorio? Dice configure rutas estáticas con interfaz directamente conectada en HQ para llegar al host externo. Desde HQ la idea es tener ruta hacia el host externo. ¿Por qué? Fíjate que es la IP 209. HQ no tiene ruta hacia esa red. Si yo hago un do show IP route, este router no tiene ruta hacia la red 209. Solamente tiene ruta a las directamente conectadas, ¿cierto? Redes que están en alguna interfaz directamente conectada, y tiene las 4 rutas hacia las VLAN. Pero hacia el host externo no tiene ruta. Entonces el router, cuando un paquete vaya hacia afuera, hacia la red externa, HQ lo va a dropear, ¿cierto?
Entonces aquí en HQ vamos a crear la ruta hacia esa red externa, pero fíjate aquí la observación. Dice que debemos configurar una ruta principal y una ruta de respaldo. La ruta principal es por la interfaz serial 010 y la ruta de respaldo es por la serial 011. Y mira la observación, con una distancia administrativa de 10. Voy a explicar lo que es la distancia administrativa una vez que hagamos la ruta. Fíjate, en RHQ voy a colocar IP route hacia la 209.165.200.30, perdón, punto 0, porque el 30 es el host, pero quiero llegar a la red donde está el host. La máscara es 27.255.255.255. Ahí tengo 24.224. Ahí tengo prefijo 27. Y dice que la ruta primaria es por la serial 0/1/0. ¿Eso dice? Sí, esa es la ruta primaria. Por lo tanto, HQ va a tener como ruta primaria, va a enrutar los paquetes hacia el exterior por ese enlace que está arriba, por ese enlace. Si falla ese enlace, el router HQ va a enrutar los paquetes por el enlace que está abajo. Ahora, cuando yo creo una ruta estática, esa ruta estática tiene una distancia administrativa, un valor de confiabilidad. ¿Qué tan confiable es esta ruta para HQ? La ruta estática por defecto tienen una confiabilidad o una distancia administrativa de 1, pero se puede modificar esa distancia administrativa. Si yo pregunto, realizo el signo de pregunta, me dice que puedo cambiar la distancia administrativa de 1 a 255, en donde 255 es la distancia administrativa con peor confiabilidad. Entre más alto el valor, menos confiabilidad tiene esa ruta. Entre más bajo, más confiable. Y por defecto, si yo no coloco ningún argumento, la distancia administrativa de esta ruta sería 1. Por lo tanto, la vamos a dejar como 1. Si quiero hacer la de respaldo es por la 11, pero aquí la distancia administrativa dice que es 10. Si yo tengo dos rutas, do show running, si yo tengo dos rutas, fíjate, a la misma red, ¿cómo se diferencia cuál es la primaria y cuál es la secundaria? O también le llaman ruta flotante. Sería la que tiene distancia administrativa mayor, esa es la flotante. Y la primaria es la que tiene por defecto distancia administrativa 1. Los protocolos de enrutamiento también tienen distancia administrativa. Por ejemplo, RIP tiene 120, EIGRP tiene 90 para redes internas, 170 para redes externas. OCPF tiene como distancia administrativa 110. Por lo tanto, si yo tengo dos protocolos de enrutamiento corriendo en un router, ¿cuál va a elegir el router? ¿Cierto? Si por ambos protocolos conoce una red, ¿cuál va a utilizar el router? Bueno, aquella que conoce con el protocolo que tiene menor distancia administrativa. Ya hicimos entonces la ruta primaria y la ruta de respaldo, ruta de backup o ruta flotante. El siguiente paso es configurar la ruta principal conectada directamente y la ruta de respaldo resumida en el ISP para todo el espacio de direcciones 172.31.0017. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Fíjate,
Cuando un paquete que sale de acá de las VLAN va en dirección hacia ese host externo, cuando ese host externo conteste la petición, va a llegar a ISP y ese ISP debe enrutar los paquetes hacia la red de las VLAN. Pero ISP no tiene ruta porque no las tiene directamente conectadas. No tiene ruta tampoco. Show, IP, route. Solamente tiene redes directamente conectadas. Y no tiene red, no tiene ruta hacia las redes que están aquí en las VLAN. Entonces lo que se pide es que se haga una ruta por interfaz saliente, o sea, por la serial 010 y por la serial 11 también tiene una ruta primaria y una ruta de respaldo. Pero además me dice que debe ser una ruta resumida. Dice, configure una ruta principal por interfaz directamente conectada y una de respaldo. Pero dice aquí resumida, el sinónimo de resumida es sumarizada. Y lo debo hacer en el ISP para alcanzar a todas las redes que están bajo la 172.31. ¿Cuáles son? La 172.31, 10, 20, 30 y 88. Ahora, ¿cómo yo hago una ruta resumida? Fíjate, estas tres redes, si yo en ISP tuviera que crear ruta estática para todas las VLAN, tendría que crear 4 rutas estáticas para la ruta primaria y 4 rutas estáticas por la ruta secundaria, o sea, tendría que crear 8 rutas para alcanzar a cada VLAN. Pero aquí yo debo resumir estas 4 subredes que pertenecen a una red de clase mayor, clase B 172.31. Todas estas subredes se desprenden de una red clase B 172.31. ¿Cómo sumarizo esas redes? Ahí me faltó un 0. Fíjate, yo convertí el tercer octeto, porque el primer octeto y el segundo octeto son iguales para las 4 subredes, pero el tercer octeto, que es la porción de subred, dice que es 10, eso es 10 en binario, 1, 2, 4, 8, 8 más 2 son 10. La segunda es 20, 1, 2, 4, 8, 16, 16 más 4 es 20. Luego tengo la 30, eso es 30, 2, 4, 8 y 16. Y luego tengo la 88, 64 más 16 más 8. Entonces lo que dice la técnica de sumarización es lo siguiente: tienes que buscar desde izquierda a derecha cuántos bits son iguales en cada octeto. En el primer octeto, para las 4 subredes, tanto los bits encendidos como los bits apagados son iguales, porque todos tienen 172. En el segundo octeto, los 8 bits son iguales, los 0 y los 1, porque todos tienen 31. Pero en el tercer octeto ya no es igual, porque tiene 10, 20, 30 y 88. Entonces empiezo a buscar de izquierda a derecha cuáles bits del octeto son iguales. El primer octeto están todos en 0, son todos iguales. El segundo bit del tercer octeto ya no son todos iguales. Fíjate, en la última subred, en la que dice 88, ya ese está encendido. Por lo tanto, de este octeto solamente tienen un bit en común, que es ese octeto. Perdón, ese bit. Entonces, yo digo que tienen 8 bits, 16 bits, más 1, 17 bits en común. Ahora, la técnica dice que después de que encuentres
el último bit en común, que es el bit 17, de ahí hacia la derecha, tú que coloques puros ceros. 0, 0, lo mismo en el otro octeto, 0, 0, aquí son 4 0 y acá son 2 0, 0. Hasta el bit donde coinciden, que es el bit 17, ¿cierto? De ahí para allá son iguales. De ahí a la derecha, todos ceros. Por lo tanto, me da como resultado en el tercer octeto 0. Bueno, esta subred, la 172.31.00, se resume a todas estas subredes. Voy a escribir aquí entre paréntesis cuáles serían las direcciones que se agrupan en esta subred. La primera IP sería la 172.31.0.1 y la última dirección 172.31, ¿cierto? Y aquí sería, si es 17, este bit vale 128. Entonces, ¿cuál sería la última dirección? Sería, en otras palabras, quiero colocar aquí abajo, antes de colocar, ¿cuál sería la siguiente subred? 172.31.0.128.0. ¿Por qué? Porque avanzan de 128 en 128, porque ese es el bit 17. En el tercer octeto, entonces la siguiente subred sería 172.31.0.128. Este 0 está mal. Ahí, 128.0. 172.31.128.0. Entonces, la última dirección sería la 127.254. Porque la siguiente subred sería esta. Antes de llegar a la 128 en el tercer octeto, tenemos 127.254 y el broadcast sería 127.255. Bueno, cualquier dirección o cualquier paquete dirigido a cualquiera de estas IP, el router ISP va a tener una ruta de este tipo. Fíjate cómo quedó. IP route 172.31.0.0 con máscara 17 por la serial 010. Fíjate que la distancia administrativa es 25, esta es la flotante, la de respaldo. Y tengo otra ruta hacia la misma subred con la misma máscara, pero por la serial 01. En otras palabras, por el enlace de abajo va a tener como ruta primaria y por el enlace de arriba como ruta secundaria. Voy a copiar esas rutas, control C, y las voy a copiar en este router. Desde el modo de configuración global sería eso. IP route 172.31.0.0 con máscara 255.255.128.0 por la serial 010 con distancia administrativa 25. Y la otra es igual, pero sin cambio de distancia administrativa, por lo tanto va a quedar como distancia administrativa 1. Y esa sería la primaria. Quiero reforzar el tema de la ruta sumarizada, ¿cierto? Porque es importante que sepamos sumarizar rutas. Fíjate que si R1 tuviera que hacer una ruta sumarizada hacia todas las subredes que están hacia la izquierda,
la 172.21.00, 23, 22, 20, todas con prefijo 16, ¿cierto? Todas esas subredes, 1, 2, 3, 4, se sumarizan en una sola red, que es la 172.20.00 con prefijo 14. ¿Por qué sería eso? Veámoslo. Si yo tengo la 172.16.20.00 es 172.20.00 con prefijo 16, la 172.21 era 21, 22 y 23, 21.00 también con prefijo 16. Voy a copiarla, control C, control V, esta es la 22. Y luego tengo la 23. ¿Cómo sumarizaríamos esas tres subredes? Bueno, se nota que el primer octeto es igual para las cuatro subredes. O sea, tendrían 8 bits iguales. 8 bits. En el segundo octeto habría que deducir cuántos bits son iguales. Si yo digo el 20 sería 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ese sería el 20. El 21 es lo mismo, control C, ¿cierto? Pero el último bit encendido. El 22 sería ese encendido. 16 más 4 son 20, 22. Y el 23 sería este mismo, control C, pero encendido el último. Ahora, de estas cuatro subredes, en el tercer octeto de los 8 bits, el primer bit es igual, el segundo bit es igual, el tercer bit es igual, el cuarto bit es igual, el quinto bit es igual, el sexto bit es igual, pero el séptimo bit tengo 2,0 y 2,1. Entonces, de ahí hacia la derecha no son iguales. Son iguales esos de ahí. Entonces, la técnica dice que hasta donde encontramos los bits iguales, hacia la derecha debemos colocar ceros. 0, 0, 0. Entonces ya tenemos 8 bits iguales más 2, 4, 6. Ya tengo 8 más 6, 14 bits iguales. 14 bits iguales. Y voy a ocupar una de estas para ver por qué reemplazamos. Entonces sería 172 punto, este valor sería 20, ¿cierto? 20.0.0 slash 14, que era 8 más los 6. Esa dirección reemplaza a esas 4. Esta dirección sumariza a estas que están acá. Por lo tanto, si router 1 tuviera que hacer una ruta sumarizada, sería representada en la 172.20.00 con prefijo 14. En vez de tener 4 rutas, tiene una sola. Y eso elimina o minimiza la cantidad de líneas en la tabla de enrutamiento. No te olvides que el router va buscando top-down coincidencias hasta encontrar una ruta hacia una red destino. Bien, hasta ahí estamos bien.
¿qué nos dice el laboratorio? El laboratorio nos dice ahora, ¿cierto? Ya hicimos eso, donde pusimos con distancia administrativa 25. Debemos configurar una ruta predeterminada conectada directamente en R1. En R1, fíjate, R1 es un router frontera y este router tiene una única salida, no así HQ. HQ tiene redes hacia abajo o hacia la izquierda como hacia la derecha. En cambio, R1 solamente tiene redes directamente conectadas, que las conoce, y tiene redes hacia la derecha. Entonces, ¿cómo alcanzar cualquier red hacia la derecha? Tendría que hacer ruta estática a cada red hacia afuera. Entonces aquí lo conveniente es que el router 1 haga una ruta por default. Eso se le llama cuando un router es stub. Voy a buscar aquí cuándo hacer una ruta por default, ¿cierto? ¿Y por qué se le llama redes stub? Aquí, una ruta estática por defecto es una ruta que coincide con todos los paquetes, o sea, se sumarizan todas las redes, por eso queda 000 con máscara 000. Una ruta por default identifica la dirección IP de la puerta de enlace hacia el cual el router envía todos los paquetes IP que no tienen ruta aprendida o ruta estática. Una ruta estática por defecto es simplemente una ruta con una dirección IPv4, que sería 000 con máscara 0. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos una ruta por default. Estoy buscando la parte donde decía acerca de los stub. Se le llama, aquí está. Dice enrutamiento hacia redes stub. Una red stub es una red a la que se ingresa por una sola ruta y el router no tiene otros vecinos. Eso es lo que pasa con router 1. Tiene una sola salida hacia el exterior y no tiene otro vecino más que HQ. Por lo tanto, aquí en RQ me sirve sumarizar todas las redes externas a través de una ruta por default que es 0.0.0.0. Eso representa a cualquier red con cualquier máscara y dice que es por la interfaz saliente, sería el 0/0/0. Esa es la ruta para R1 para alcanzar cualquier red. ¿Sí? Como tiene una sola salida, le sirve sumarizar todas las redes externas a través de la red 000 con máscara 0. Hasta ahí llegaría nuestro laboratorio. Vamos a probar conectividad. ¿Cierto? Dice aquí, verifique conectividad asegurándose que todas las computadoras puedan hacer ping al host externo. El host externo, ¿cierto? Es la IP 209. Vamos a probar eso. Desde VLAN 10 voy a hacer un ping 200.30. Ahí. Veamos si tenemos conectividad hacia el host externo. Ahí tenemos conectividad. Entonces mira, cuando un paquete sale de PC0, lo envía a su gateway. El router 1 tiene una ruta por default donde sale por la serial 0. HQ tiene dos rutas hacia el host externo, una ruta primaria por arriba por la serial 010 y una ruta de backup por abajo. ISP,
¿cierto? Ya tiene una ruta hacia el host externo. Si miramos a ISP, eso no lo hicimos, pero ya estaba hecho. Enable show IP route. Este router sí tiene una ruta estática a la 209.165.200, por lo tanto por eso que está enrutando ISP hacia el host externo. Ahora cuando contesta el host externo y la respuesta llega a ISP, ISP enruta, ¿cierto?, el paquete hacia las redes de la VLAN, enruta y sale por la serial 1 como ruta primaria o por la serial 10 como ruta secundaria. Pero él solamente tiene una ruta sumarizada a esa, no tiene una ruta a cada red. Lo mismo cuando el paquete llega a HQ, HQ sí tiene ruta a cada una de las VLAN, tiene 4 rutas. Y cuando llega a HQ, perdón, a R1, R1 las tiene directamente conectadas y ya puede enrutar. Pero mira, ¿qué pasaría si HQ se cayera el enlace principal, que es la serial 010? Fíjate en el ping. Voy a ir aquí, en este router, HQ, y voy a botar ese enlace. Configure terminal, interface serial 0/1/0, shutdown. Voy a botar, antes de botarla, do show IP router. Mira lo que coloca en la tabla de ruta del router. En la tabla de ruta a la red 209, ¿cierto? Tiene una ruta. Una ruta. ¿Cuál? La que sale por la serial 010. Pero ¿cómo si nosotros creamos dos rutas? Dos rutas, una por la serial 10 y por la serial 11. Claro, pero en la tabla de ruta se coloca la ruta que tiene distancia administrativa menor, 1. Entonces por eso que coloca como en la tabla de ruta, coloca la que sale por la serial 10. Existen dos rutas, pero una sola coloca en la tabla de enrutamiento. Y esa es su base para enrutar. No consulta los show running, el router consulta la tabla de ruta. Ahora voy a botar esta interfaz. Fíjate, ¿qué va a pasar aquí en la tabla de ruta? Actualmente sale por la serial 010. Vamos a botar shutdown y veamos qué hizo en la tabla de ruta. Do show IP route ahora está saliendo por la serial 010. ¿Qué pasó con el ping? Aún tenemos conectividad, ¿cierto? Fíjate, está saliendo por la ruta secundaria hacia el exterior. Si levantamos esa interfaz, si levantamos la interfaz serial 010 en la tabla de ruta, no shutdown, ¿cierto? En la tabla de ruta va a aparecer como ruta primaria, ahí recién levantó, ahí la colocó en la tabla de ruta. Antes estaba en la tabla de ruta la 011 como ruta de primaria, ¿cierto? Aunque era secundaria o backup porque tenía distancia administrativa 10, la colocó en la tabla de ruta. Pero una vez que levantó la serial 010, ya en la tabla de ruta coloca esa salida, esa ruta. Bien, entonces hemos visto en este laboratorio los tópicos del capítulo número 6, que es enrutamiento estático. Hemos realizado una ruta por default, hicimos ruta estática hacia subredes específicas, ¿cierto? Rutas primarias y de backup. También hicimos rutas sumarizadas. No olvidar que para hacer rutas estáticas de backup o flotantes se le cambia la distancia administrativa. Bien, eso es todo lo del laboratorio de ruta estática.